Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos una vez más a Torres Literarias. Para los que no me conocen, soy Eduardo, su youtuber por este video. Y este es el último video del año. Ya casi es un año de que inicié el proyecto de Torres Literarias. Pues sí, es un proyecto que he intentado empalmar con mis trabajos y pues como dicen por ahí, pues esto también es un trabajo. Sí, es un trabajo muy raro y que a veces todavía muchos no aceptan, pero pues sí requiere de tiempo, de inversión, de esfuerzo. O sea, vamos, necesitas una cámara, necesitas un programa de edición, que lo puedes hacer con cosas que tienes a la mano, pero siempre es mejor meterle pues un poquito de inversión para que salga de la mejor forma. Y pues aquí hemos estado intentando, tratando, y pues quiero cerrar el año con lo mejor en mis lecturas, y por eso hoy traemos un top de lecturas. Es la única vez que se hace en el año porque más allá de clasificar libros, o sea, es una clasificación, sí, pero ponerlos a competir entre ellos ya es más difícil. ¿Te gustó este libro? Sí, sí me gustó. ¿Te gustó más que este? Ay, eso ya es un poquito más complicado, y por eso también pues no les gusta mucho a la gente hacerlo tan seguido, porque pues son aventuras y estas aventuras pues varían. Entonces la idea era un top 10 que se convirtió en un top 12, que luego se extendió a un top 14, pero no quería poner 14 puntos. Son 14 libros de los que voy a hablar, pero son 10 puestos. Algunos comparten, ya que su temática es muy similar y en ambos me gustó cómo se desarrolló. Y entonces por eso hoy les traigo mis 10 mejores lecturas del 2021. Y bueno, iniciamos este top 10 con un empate, el primero de la lista, y ya que ambos libros tienen una temática muy similar en cuanto a la forma de la vida, y son La Biblioteca de Medianoche, de Matt Haig, que, vamos, este libro nos cuenta la historia de Nora Seth, una chica que tomó la decisión de cambiar su vida y termina en una biblioteca, donde en dicha biblioteca podrá ver todas las vidas que pudo haber llevado con base a las cosas que hacía antes de llegar hasta ese momento. Es claro, si hubiera tomado una decisión correcta. La biblioteca presenta tal cual que cada libro es una vida, y pues es una biblioteca infinita. A final de cuentas le demuestra muchísimas vidas que pudo tener, y muchas que incluso ni consideró, pero algún u otro evento le llegarían a impulsar hasta llegar a ese momento. Y la verdad es muy padre, porque sí se vuelve un poco un libro de autoayuda, de superación personal, pero con una historia de por medio y una buena historia que te hace reflexionar. Hay algunos post-it, ya que tiene algunas buenas frases. Aquí voy a dejar alguna que pues sí me gustó bastante. El hecho de dar este tipo de empuje de historia, de reflexionar sobre un poco qué es la vida, sin tener que ponerte tantas cosas como complejas o paradigmáticas, hace bastante digerible la lectura, y a mí me gustó bastante. Tanto el desarrollo de Nora, que al principio pues puedes sentir como que ella es la culpable, pero pues no, realmente tiene un mensaje que te hace entender el por qué hizo lo que hizo y qué tiene que buscar ahora. Y el otro libro, y uno que fue favorito de muchos en el 2020, La vida invisible, de Addie LaRue. Este libro, como ya se ha hablado en otros momentos, como ya lo hemos hablado en otros videos, la historia de Adeline LaRue es una chica que en el siglo XVIII estuvo entre la espada y la pared y pidió su libertad y no tener ataduras, pero pues hizo el trato con la persona equivocada, y a cambio de eso le dio una vida donde nadie la recuerda. Ella es prácticamente un fantasma que ha vivido 300 años sin que nadie jamás tenga un recuerdo de ella. Eso hasta que ella llega a una librería y un chico le dice: oye, yo te recuerdo. Y ahí empieza esta historia de saber qué pasó con Adeline, cómo fue su vida esos 300 años,
Y también te habla mucho de eso, o sea, ¿qué significa para ti vivir? Realmente, si la gente te recuerda o te ubica, más que eso, si tienes un vínculo con alguien, ¿qué pasa después? ¿Qué pasará cuando ya no tengas ningún vínculo con alguien? ¿Realmente sigues viviendo? Son cosas muy paradigmáticas que, lo vuelvo a decir, se ponen de una forma muy padre dentro de una historia muy digerible, y por eso se me hicieron ambos los dos, y por eso se me hicieron ambos dos libros muy buenos, y que por eso me parece que deben compartir el puesto número 10. En el puesto número 8 tenemos El Imperio Final de Brandon Sanderson, y sí, es una historia que escuché en audiolibro, y me gustó mucho esta historia, ya que Brandon Sanderson, dicen, es el maestro de la fantasía actualmente, y vaya que me lo demostró. O sea, la historia se desarrolla en un mundo, pues, trágico, apocalíptico, mágico, en donde los Ska, un pueblo sometido por más de 1000 años por el Lord Legislador, tiene algunos indicios de revueltas de la mano de un alomántico llamado Kelsier. Esta alomancia es la magia dentro de este mundo, y es muy padre porque el concepto de la magia se maneja a partir de metales. Son 10 metales los cuales cada uno tiene un poder, y te lo explican muy padre. O sea, esto para un químico metalúrgico sería la gloria. Esto para cualquier lector es muy accesible, ya que entiendes cuál es la función del peltre, cuál es la función del cobre, cuál es la función del hierro, del acero, del oro, de la plata, y de cada metal que te vayan metiendo, y de cada aleación. Así pues, Kelsier solamente es el líder de la rebelión. Nuestra protagonista es Vin, pues sí, el cliché, sí, vamos a decir, muchas de las cosas son clichés o vas a asociarla con otra historia, pero está muy bien hecha. Y la parte de Vin como la protagonista elegida es muy padre. Por ahí Ellen no me gustó tanto ese personaje. Espero en los siguientes libros se desarrolle más. Ya estoy escuchando El Pozo de la Ascensión, que es el segundo libro de esta saga, que se llama Nacidos de la Bruma o Mistborn. Y la verdad, me costó un poquito el inicio, pero ya a mitad o después de eso, ya conociendo toda la magia, y ya las batallas mágicas son muy padres. Y por ahí la batalla final es... En las últimas 3 horas ya no pude soltar ese audio. Perdonen si envié algo mal en el trabajo. Las últimas 3 horas del audiolibro no lo pude soltar de lo intenso y de lo padre que se puso. Entonces les recomiendo muchísimo, al menos el primer libro, que incluso lo pueden dejar como autoconclusivo. Ya veré qué sucede en las 2 horas, pero El Imperio Final de Brandon Sanderson es una joya. Y en el número 8 tenemos El Murmullo de las Abejas de Sofía Segovia. Esta historia tan bonita, así lo puedo decir, tan bonita, tan ilusionadora. La historia nos habla sobre Nana Reja y Simonopio. Nana Reja era una mujer que tenía algunos problemas y se convirtió en la nana de la familia Morales. Y ella ya estaba en su mecedora esperando la muerte. Sin embargo, un día escuchó un llanto, solo ella, y encontró a un niño rodeado de un panal de abejas con el labio leporino, al cual llamaron Simonopio. Ella lo ayudó a sobrevivir, ya que todos pues lo destinaban como muerto, ya que esto se desarrolla en la época de la revolución. No había los avances científicos como para pues evitar que algo pasara, ya que pues se decía que esos niños no podían mamar, entonces pues era muy difícil sobrevivir. Sin embargo, Nana Reja lo ayudó, y tenemos a ese niño dentro de esta historia. A su vez podemos decir que tenemos 2 protagonistas más: Francisco Morales, dueño de la hacienda Morales, y el narrador, que después descubriremos cuál es su rol dentro de esta historia. La historia es muy bonita, es una carta de alegría o de esperanza sobre la humanidad. Quizás al final no sabes por qué, pero sí hay un final que te deja satisfecho, que te deja feliz. Por ahí hay una parte que habla sobre la gripe española, bueno, la influenza española que nos vino a dar en la torre. En sí que fue la última gran epidemia, y leerla también, pasando ya lo que pasamos el COVID, había muchas cosas que
que pues sí te dejan reflexionando, te dejan pensando en si lo hiciste bien o no, en qué va a pasar después de esto, porque pues a final de cuentas aquí la contingencia sigue. Si bien ya no usamos una máscara como estas, todavía tenemos que usar un cubrebocas para salir a la calle. Y pues eso son cosas a las que nos tendremos que ir adaptando. Si se dejó de usar esa máscara, creo que podemos en algún momento dejar de usar cubrebocas, pero de momento hay que seguirnos cuidando. Y como ya les digo, es una historia muy bonita que te regresará un poco o un mucho la fe en la humanidad, y por lo cual tiene el puesto número 8 de esta lista. En el puesto número 7 y último empate de la lista tenemos A la sombra del ángel de Katie Blair. Esta historia que nos habla sobre la familia Rivas Mercado, la familia más que nada, bueno, la vida más que nada de Antonieta Rivas Mercado, la hija de Antonio Rivas Mercado. Y si se preguntan por qué hablo también sobre ellos o por qué se tienen que repetir sus dos apellidos, es porque son personas importantes dentro de la historia de México. Quizás un poquito olvidados, sí, pero nos dejan una gran lección. La parte de Antonio Rivas Mercado, uno de los directores predilectos de la Academia de San Carlos, y probablemente el arquitecto más reconocido de la época del Porfiriato, al menos mexicano, ya que en esta parte te lo reflejan mucho. Él participó para Bellas Artes, bueno, para el teatro en ese entonces de la Ciudad de México, pero pues Porfirio Díaz se lo quiso dar a un italiano, que fue Adamo Guari, no a un mexicano, aún sabiendo que el de Antonio Rivas Mercado había ganado. Como consuelo le dieron su obra maestra. Bueno, para muchos, en este caso la reflejan como la obra maestra, que es El Ángel de la Independencia. Por ahí él tiene otras obras en Guanajuato, pero esa es otra historia. Algún día viajen con ADN les cuento toda esa historia, pero bueno, metiendo gol dentro. Y más que nada la vida de Antonieta es un vaivén, la primera década, o sea, ella nació en 1900. Su primer andar es a través del Porfiriato, la mayor parte del tiempo la pasó en Europa, más que nada en París. Posteriormente llega la parte de la Revolución, donde ella le toca vivirla dentro de pues su casa en la calle Héroes, ahí por la Guerrero, por si algún día también la quieren visitar. En ese lugar pues pasa de muchas carencias, le toca vivir todo lo feo, todo lo difícil, desde la escena trágica hasta pues, prácticamente la promulgación de la Constitución, que es donde se calma un chingo el desmadre en la Ciudad de México, y finalmente la última década, donde se narra toda su participación tanto como mecenas dentro del país, y pues el mecenazgo más importante que realizó fue la campaña de Vasconcelos en 1929. Sin embargo, y enfrentándose al primer prismo, el maximato de Plutarco Elías Calles, pues le tocó ver caer toda su fortuna, todas sus posibilidades, y si no sabían, sabemos qué pasó con ella al final. Una historia increíble, de una mujer increíble, que nos deja un legado histórico y tristemente no tan reconocido, a petición de su propia familia, que pudo haber sido un poco o un mucho más relevante que cierta señora uniceja. Y no lo digo yo, lo dice Katie Blair. Y por otro lado tenemos A Prueba de Fuego de Javier Moro, la historia de Rafael Guastavino y Rafael Guastavino Jr. ¿Quiénes son estas personas? También son arquitectos. Y son arquitectos muy poco reconocidos y muy poco conocidos. Realmente este libro me ayudó también a entender no lo mal, sino lo irrelevante que es la carrera de arquitectura, aún siendo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, aquí en Latinoamérica, con respecto a Nueva York, con respecto a las educaciones que hay en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque conocemos muy poco de ese tipo de arquitectura, nos hablan muy poco, nos hablan de la escuela de Boston, de la escuela de Chicago, y pues ya, o sea, realmente nunca nos adentran en todo ese tema de la parte histórica como si lo hacemos en Europa o incluso en Latinoamérica. ¿Y por qué? Pues porque allá obviamente no relegan tanto, y es eso,
gran parte, sino es que casi toda la obra de Rafael Guastavino ya está tirada. Ya se construyeron otro tipo de edificios ahí porque fue en Nueva York. Nueva York, un lugar donde cada rato se tiran edificios para construir otros más grandes. Sin embargo, Rafael Guastavino fomentó, o más que nada patentó, la bóveda catalana, un sistema constructivo muy reconocido a inicios del siglo XX, y de entre ellos también diseñó edificios a prueba de fuego, ya que ese es el gran paso de la revolución concreto-madera al acero, y en eso la creación de los edificios de los rascacielos, dando inicio en Chicago. Si bien él está en Nueva York y nos cuentan una historia muy padre sobre ambos dos, narrada desde la perspectiva de Rafael Guastavino Jr., es una historia que, en lo personal, me dio nuevos aprendizajes de arquitectura que no aprendí en 5 años de la carrera, y más que eso, me enseñó a volver a amar el proceso de diseño arquitectónico, por lo cual A prueba de fuego de Javier Moro es una historia increíble. En el puesto número 6, y poniéndonos lo más serios posibles, 1984 de George Orwell. Y podría decir que este libro podría estar en un puesto más alto, pero también no me quiero ver tan pesimista o tan fuerte, hay que decirlo. De inicio, este tipo de libros, creo yo, considero, sí se deben de leer con un poquito más de cerebro y de estómago, porque sí tiene cosas muy fuertes que si te las tomas a la ligera y las crees, te puede volver alguien conspiranoico, miedoso, o sí, que ve cosas donde no se ven. Y es una historia que pesa mucho y sorprende más. Miren nada más la cantidad de post-its que puse en este librito. 1984 nos habla de un mundo distópico el cual está controlado por el Gran Hermano, al menos la parte de Oceanía, que prácticamente es toda América. Y esta Oceanía es controlada y es manipulada de esa forma. Winston, un hombre que su infancia la llevó en un momento donde aún no aparecía el hermano mayor, no sabía realmente qué pensar, o sea, dentro de él hay una duda de qué pasaba antes, porque esto no era así, y empieza a indagar un poco. Sin embargo, y conforme lo que va pasando, nos van mostrando cómo es este régimen, y este régimen es muy poco o muchísimo muy parecido a varios gobiernos actuales, pero es lo que digo, o sea, tienes que evitar pensar en eso. Hay algunas similitudes, es el tema de las distopías, y yo creo que esta es de las distopías más serias que hay, donde te plantean un tema, pero si tú lo ves o lo asemejas con algo que pasó la semana pasada, pues sí puede espantarte un poco. Más que nada la parte de las contradicciones aquí en México es algo que pues dices, güey, se parece muchísimo, y el final te vuela la cabeza de este libro. O sea, las últimas 50 páginas yo ya estaba, pues sí, la verdad, sin palabras, y sin querer soltar el libro también por toda la parte de la publicidad del pensamiento. Y creo yo que es una gran historia que sí deben de leer con un poquito más de cabeza, porque si no, sí puede dejar un poquito de daños colaterales en tu cabeza. Puesto número 6, 1984. Puesto número 5, y cambiando totalmente la temática, Días sin ti, de Elvira Sastre. Ya sé, ese libro lo tendría que tener en físico, lo volví a prestar porque la verdad yo podría pasar mi vida predicando con la palabra de Elvira Sastre en esta hermosa historia. Es la mejor forma en la que lo podría decir. El libro es una increíble historia para apoyarte y para llevarte a superar una relación. Nos habla de dos historias: la vida de Gael, cuál es un artista que se enamora de su modelo, Marta, y pues pasa de una relación muy bonita a un abandono y una ruptura y una depresión. Por el otro lado tenemos a Dora, la cual es la abuela de Gael, que mediante cartas le está contando la relación que ella tuvo con su abuelo, con Gael, con otro Gael. Y esta historia, más que nada, es un poco llevar las dos formas, ya que
la abuela también pasó por momentos muy difíciles en la España de Franco, y pues Gael ahora está en Madrid en una tristeza bastante rara. Es un libro muy chocante en unas partes, porque se asemeja con lo que sientes, que piensas, cómo te sientes, pero el hecho de que llegue a eso, al final, tiene un final que hace que te sientas también identificado con eso y te traiga una felicidad y una alegría. Una felicidad, una alegría y una paz a tu interior, que era lo que necesitabas después de pasar por esos tragos amargos. En lo personal, Día sin ti a mí me ayudó muchísimo, y a cualquier persona que vea en una situación parecida se lo recomendaré al cansancio, porque a partir de hoy me dedico predicador oficial de la palabra del Elvira Sastre. Lean Día sin ti si necesitan un respaldo emocional, y pues los encaminará a otro tipo de cosas. Terapia. En el puesto número 4, y quedando fuera del podio, estando un pasito de haber entrado al podio, tenemos Prohibido nacer, de Trevor Noah. Y ya conté una historia detrás de todo esto de por qué me encanta, pero vamos, la vida de Trevor Noah en Soweto, en Alex y en concreto en Sudáfrica es inspiradora, es muy bonita, y la forma, bueno, también es muy cruda, pero a su vez te ayuda, te inspira y te hace entender que aún con los peores o con momentos muy complicados, siempre hay que terminar todo con una sonrisa. En lo personal, todo el arco y todo el desarrollo con Patricia Noah se me hace hermoso, que es su madre. El primer y el último capítulo al final son un complemento y una reacción de lo feliz que me imagino que puede ser una relación madre e hijo, sí, con muchas complicaciones, con muchos golpes y pues temas de por medio, pero al final de cuentas, madre e hijo, yo creo que es una relación muy bonita. Y pues eso, o sea, todo el tema del apartheid, todo el tema de la discriminación, y de que prácticamente era un pecado que naciera, bueno, más que un pecado, un crimen, que naciera un hijo mestizo de parte de un blanco y de un, bueno, sí, de parte de las dos razas, de los europeos con los nativos de Sudáfrica, bueno, sí, con la gente nativa de Sudáfrica. Y justamente Trevor fue eso, fue su padre, no me acuerdo si era suizo o sueco, era de los países de Europa donde todos son muy blancos. Y pues su madre sí, una mujer nacida y criada en Soweto, que a final de cuentas pues a él le dan un color más moreno. Y eso pues a final de cuentas era un crimen, que también era un crimen muy distinto que fuera de parte de un hombre blanco y una mujer negra a un hombre negro y una mujer blanca, porque criterios sociales. Pues sí, un hombre blanco en una borrachera, pues pues sí, tuvo relaciones con una mujer negra y nace este hijo. Sin embargo, un hombre negro viendo a una mujer blanca, probablemente es que abusó de ella, y gracias a ese abuso nació este niño. Entonces, por eso se creían ese tipo de crímenes. Y como les digo, el libro me ayudó a conocer mucho del tema de racismo, del verdadero tema de racismo, porque aquí no pasa más allá de chistes mal hechos, actitudes a veces no minoritarias, pero sí comparadas con esta muy distintas. Y más que nada, pues sí, o sea, aquí en México tenemos un tipo de racismo no invisible, sino muy segmentado. Somos más segregadores que racistas. Las minorías tienen espacios para minorías y pues los demás tenemos espacios para los demás. Sin embargo, aquí no era eso, aquí sí era asesinato, muerte, intolerancia. Y como lo digo, es un libro que me encantó escuchar. Sí, la voz de Chumel Torres le da un toque para mí bastante singular, ya que Chumel también tuvo cosas parecidas en cuanto a la adolescencia, o sea, ya no la parte de racismo, sino en cuanto a la adolescencia de Trevor, y también en la parte de la
relación madre-hijo, él también ha hablado en un par de entrevistas sobre eso, entonces se me hizo muy padre que él fuera la voz de esta historia. Entonces, a un pasito del podio, tenemos Prohibido Nacer de Trevor Noah. Y bueno, llegando al podio y una increíble historia que recomiendo que todos deberían leer, La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Sí, un clásico moderno, sí, una historia increíble. Un autor que se nos fue el año pasado. Y la saga del cementerio de los libros olvidados se me hace algo bastante llamativo, como pueden ver aquí. Ya están los otros esperando que los lea el próximo año, porque esta historia me encantó como no tienen una idea. La historia nos habla sobre Daniel Semper, un joven que en su infancia fue llevado por su padre a un lugar llamado el cementerio de los libros olvidados. Ahí encontró un libro llamado La sombra del viento, escrito por un tal Julián Calax. Sin embargo, este libro nadie lo conoce y más que eso, nadie sabe qué pasó con el autor. El autor está desaparecido de una forma bastante sospechosa y mediante las personas que fue conociendo a Daniel empieza a buscar el misterio de qué pasó con este hombre, ya que después y poco a poco el gran misterio de esto es todos los demás libros fueron quemados, solo queda el ejemplar que tiene Daniel y hay un hombre misterioso buscando ese libro. Es una historia increíble, tiene personajes que no mames, o sea, son personajes muy bien desarrollados, o sea, Fermín Torres, Fumero, Miquel, son personajes increíbles. Hay una escena que me encantó. Si alguien ya leyó este libro, escríbame y digan cuál es la escena que te encantó. Hay una parte que supera muchísimas películas de Hollywood, nada más con imaginártelo con los diálogos. Está tan bien desarrollada esta historia, este misterio, que cada declaración de uno de los personajes que va entrevistando a Daniel te deja todavía más picado en saber qué pasó con Julián y qué pasó con los libros, que llegando al punto final es una historia increíble. Y vamos, o sea, la saga se desarrolla justamente en el cementerio de los libros porque pues es algo muy corto en esta historia, es el lugar donde inicia la aventura. Pero así como nos dejó La sombra del viento un misterio, yo creo que en cada otra historia habrá un misterio diferente e igual de bien desarrollado por el maestro Carlos Ruiz Zafón. La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón queda en el puesto número 3. Y bueno, en el puesto número 2, más que un libro, va a ser el autor, porque los dos libros que escribió y que leí este año me encantaron a su modo, pero son increíbles. Y sí, estoy hablando del mexicano Guillermo Arriaga. Guillermo Arriaga actualmente es un autor, pero también ha sido director, también ha sido guionista y es partícipe de grandes obras aquí en México, así como también de algunos fracasos, pero nos dejó increíbles historias. Y a su vez, ahorita se metió en una polémica por no medir las palabras que dijo, pero bueno, eso no le quita lo increíble que es. Y esto que logra lo vemos en las dos obras que leí, que es El salvaje, en la historia de Juan Guillermo, un chico que lo persigue la muerte, ya que, bueno, contextualmente, un chico que ha perdido a toda su familia y está huérfano, está solitario. Sin embargo, vamos a conocer la historia de cómo fue que fue perdiendo a sus familiares, y a la par, en su línea presente, se encuentra con Colmillo, el perro lobo de sus vecinos, el cual sus vecinos se mudaron, este perro será sacrificado. Sin embargo, él no lo quiere, ya que ese perro para él es el último recuerdo de sus familiares. Entonces lo adopta y por ahí hay un misterio de fondo. A su vez, tenemos la historia de Amaruk y Unuhuactutuc. Amaruk es un cazador, el cual está siendo acosado por el espíritu de su abuelo y lo está incitando porque case a el lobo, por así decirlo, el lobo líder de la manada en Alaska. ¿Cuál es este lobo? Unuhuac. Y suena bastante paradigmático, pero la forma en la que lo narra Javier Poza
es algo muy padre. O sea, también la vida de Juan Guillermo en el México de los 70s es muy, pues es un viaje a final de cuentas. Es un viaje que te lleva a un México que desconocías prácticamente, porque es algo que a mí me ha chocado y me he dado cuenta, que el México de los 70s y el México de los 80s nos los ocultan muy feo. En el 80 te cuentan el temblor y ya. En el 70 te cuentan Avándaro y ya. O sea, 60s también solo te cuentan cómo llegamos al caos del 68, pero no hay más. O sea, pareciera que todo se centra en eso. Y yo creo que hubo cosas buenas, cosas padres aquí en México, y que cada vez se dejan de contar y dejan de pesar tanto. O sea, hace poco yo ya sabía que el primer jefe de gobierno fue Cuauhtémoc Cárdenas, pero hasta hace poco conocí la historia de Uruchurtu, y Uruchurtu casi nadie lo menciona. Es más, por él hay cosas que hoy en día no se toman en cuenta, como ¿dónde eran los grandes eventos en México en los 60 o en los 70? Pues que no había, aún siendo hoy México uno de los puntos más importantes en las giras. Antes no había. ¿Qué pasó con la Fórmula 1? ¿Por qué ya no se hacen eventos? ¿Qué pasó con muchas cosas? ¿Cómo era un clásico Atlante-Necaxa? O sea, cosas así se han dejado de lado por querer siempre meter a la política. Y cosas mágicas que pasaban en esa época que no tenían que ver con política, no se platican. Y eso me encantó del Salvaje. El Salvaje no toca ningún tema político. Bueno, sí, la de Zurita, pero de ahí en fuera todo es una historia común sobre personas comunes, bueno, no tan comunes, pero sobre personas que vivían su día a día en el México de los 70. Y sí, Los Buenos Muchachos también es un grupo que sí existe, ahorita se llama La Luz del Mundo, pero es un grupo radicalista de cristianos, así de chocantes. Claro que existió en México, y lo vuelvo a decir, siguen existiendo, pero eso es un tema que yo quiero decir que se debe de leer. Lean El Salvaje si quieren conocer muchísimo más sobre México en otro contexto histórico. Y por otro lado, la otra historia, Salvar el Fuego, Nuestro Shawshank Redemption. La historia nos habla desde tres perspectivas. La historia de José Cuauhtémoc Huiztli, un hombre que ha sido encarcelado, después la historia de por qué fue encarcelado y qué hace ahí, cómo se ha desarrollado ahí y por qué es un hombre güero, rubio, de ojo azul, pero siendo de pasado indígena. Y por el otro lado tenemos a Marina, una chica con una compañía de danza, un trabajo, una vida bien en San Ángel. Sin embargo, se va a involucrar en algunas cosas para terminar conociendo a José Cuauhtémoc. Y a su vez tenemos a Francisco Cuitláhuac Huiztli, el hermano de José Cuauhtémoc, el cual empieza a narrar la infancia de los dos y la vida de los dos más que otra parte, frente a lo que suponemos es la tumba de Seferino Huiztli, el padre de ambos, y conoceremos muchísimo más del pasado de estos dos hermanos. Es una historia increíble, es una historia fuerte, es una historia muy bien desarrollada. La verdad me sorprende las críticas que dicen esto parece un episodio de La Rosa de Guadalupe, y es güey, ¿en qué momento el personaje de La Rosa de Guadalupe está tan bien desarrollado? O sea, sí quieren poner escenas fuertes y algunas un poco grotescas o sexuales a huevo, eso sí hay que decirlo, pero o sea, no por eso ya es una telenovela de Televisa. O sea, está muy bien desarrollado todos los personajes, todos los arcos, que a final de cuentas, yo ya lo dije, a mí me sorprendió tanto esa historia. La historia de Salvar el Fuego me dejó tan impactado en el aspecto de descubrir y de saber que aquí en México se pueden escribir cosas así de bien hechas. Porque México es un cine de directores, sí, no tenemos buenos actores, hay que ser honestos. La mayoría siempre actúan de sí mismos. Pero esta historia puede motivar a encontrar ese tipo de personajes, porque los existen, porque se sienten muy reales. Y ya lo dije, a mí Guillermo Arriaga me motivó para escribir una película. Ahí está el proceso y algún día saldrá. Pero es una increíble historia que
En lo personal puedo decir Guillermo Arriaga es mi autor favorito de este año, es un gran referente para la historia mexicana, para la literatura mexicana, y por eso puedo decir que se queda con el puesto número 2. Y finalizando esto y llevándose la medalla de oro a casa este año, puedo decir el número 1 fue toda la obra de Patrick Rothfuss en la saga de Crónica de Asesino de Reyes. Por un lado tenemos El nombre del viento y por otro El temor de un hombre sabio. Quiero decir que estos dos libros me encantaron, me fascinaron, porque fue reencontrarme a Eduardo de 14 años amando la saga del Señor de los Anillos. La historia nos ubica en un mundo mágico posapocalíptico, en crisis, sumido en la oscuridad, donde un escriba llamado o conocido como cronista va a entrevistar a un posadero, el cual el posadero dice conocer la historia de cómo inició todo este caos. Y la historia de este hombre es la historia de Quoth, un joven pelirrojo, es muy importante mencionar el pelo, que pues tiene una vida bastante atípica. Tiene una vida muy fuerte donde va aprendiendo de muchas cosas y se va desarrollando todo el personaje y todo el misterio de esto. Quiero decir que los personajes mágicos son muy originales y muy creativos. No sé qué tan spoiler sea, pero en esta historia aparece un dragón herbívoro que lanza fuego. Eso se me hace muy ingenioso, nunca lo hubiera imaginado. O sea, el dragón come árboles, pero lanza fuego. Y a su vez, la parte de la música es muy importante. Como pueden ver, aquí hay un laúd. Y justamente también la magia, que en este caso le llaman la simpatía, es algo que desarrollan y llevan a la par muy bien. La cigaldría, la feldonía y toda esa parte de crear armas, de crear vínculos mágicos. Y la cigaldría, si no me equivoco, es la parte de nombrarlo, de conocer el nombre de las cosas. Es algo muy padre, es un concepto de escuela mágica y de aventura legendaria muy bien llevado. Siento que la parte del temor de un hombre sabio se vuelve un poquito más de relleno, ya que no le da respuestas a muchas preguntas que tienes en este libro, pero a su vez, como les digo, me marcó muchísimo y me recordó muchísimo la infancia de un niño que amaba justamente estas historias de fantasía. Que sí, poco a poco los fueron matando cosas como Eragon o el remake cuarto de Conan el Bárbaro y esa clase de cosas que ya no me hacían disfrutar tanto esta aventura épica. Juego de Tronos es algo que nunca quise leer, pero creo que después de esto sí me animaría. Aquí está toda la saga, o sea, literal solo es tomarlas y leerlas. Bueno, sí son tochos muy grandes, pero es algo que a mí me encantaba y que no recordaba que tanto me encantaba. O sea, primero intenté con Eragon y Eragon no lo logró. Y esto fue tanto así que fueron 3 meses escuchando toda la historia de la voz de Raúl Lawrence, un narrador increíble. Para mí ha sido el mejor narrador que he conocido este año en Audible. Y pues todos los personajes también que se meten aquí son muy significativos. Sim, Paz, Rena, Auri. Auri es un amor de persona. Auri es alguien que me gustaría conocer en la vida real y pues francamente El nombre del viento es una historia mágica, una historia de fantasía increíble que abarca muchas de las cosas importantes, como lo es la universidad, que es la escuela de magia. Tiene por ahí una frase que creo que ya dije en algún momento, pero si no, aquí también la voy a dejar, que creo que también es de las mejores frases que escuché en el año o que leí. Y por eso puedo decir que la saga de Crónica de Asesino de Reyes, la saga del nombre del viento, que el próximo año ya tenemos Las puertas de piedra, que es la tercera parte, sí ha sido mi libro favorito de este año. También hay que decir eso de que lo siento mucho por la gente que sí siguió la saga desde el inicio, que leyó Temor de un hombre sabio en 2011, que lleva 11 años esperando esto. O sea, yo afortunadamente lo leí ahorita y el próximo año lo encuentro, y si no me da final me voy a enojar bastante, pero es una increíble historia, es un gran libro y lo recomiendo bastante si te gustan las historias épicas, las historias fantásticas.
es algo increíble de leer. Y bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Estos libros la verdad son los que a mi perspectiva son los mejores. Si alguien cree que alguno de estos libros es mejor que el otro, o si hay otro libro de los que leí, ojo, quiero aclarar eso, de los que leí, aquí hay una liga donde van a estar los 60 libros que se leyeron y de los cuales también pues son las lecturas que descubrí. Si quieren recomendar uno que les gustó este año, aquí abajo en la descripción déjenlo, en los comentarios déjenlo, porque creo yo que al final de cuentas uno se va definiendo con las cosas que lee, y pues siendo mis gustos literarios un poquito este tipo de fantasías muchísimo más serias, porque por ahí está Todas las hadas del reino, que es fantasía juvenil, infantil. Por ahí hay algunos libros juveniles muy buenos que se quedaron fuera de esta lista, como Hecha de estrellas o El odio que das, pero son aprendizajes y son historias que se quedan conmigo, que me dejaron alguna lección, algún conocimiento nuevo, o que me transportaron literalmente a su mundo. Y esa es una cosa que creo que es la magia de los libros, que todos quisiéramos, o al menos creo yo que todos quisiéramos eso en un libro. Les agradezco muchísimo por ver mi contenido todo este año. Voy a ver qué pasa el otro año con tanto el proyecto de Torres Literarias como con otros proyectos. Por el proyecto de Estellos se está trabajando muchísimo, ya se va a empezar a molestar a editoriales. El proyecto Cosas se sigue trabajando en desarrollar la historia, y el proyecto 67 va a empezar. Entonces vamos a ver qué sucede con el proyecto de Torres Literarias, que también vamos a estar ahí. Vamos a seguir hablando sobre libros, pero veremos en qué formato y en qué nueva historia. Sin más por el momento, yo me despido, no sin antes agradecerles en serio muchísimo por ver mis videos. Suscríbanse, comenten, compartan para que este contenido llegue a muchísimas más personas. Yo me despido, soy Eduardo, su booktuber este año, y por este video, bye.